Buenas noches. Gracias si te sintonizas con nosotros este martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con un gran amigo especialista en el tema. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a todos los que nos honran con su presencia una vez más. Y estamos de pláceres, Vicente, porque tenemos a un gran amigo de nosotros, invitado, al cual ya no veíamos hace tiempo, y nos honra tenerlo esta noche en el programa. Él es el doctor Caleb Rodríguez Ocampo. Déjame platicarte un poquito sobre su historia y sobre su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Matehuala. Tiene una especialidad en Administración Pública, así como una maestría en Derecho Fiscal. Además, otra licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió el doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Dentro de su experiencia laboral, tenemos que es catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue verificador de mercancías en la aduana del SAT en el mismo estado. Fue jefe de departamento en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación San Luis Potosí. Primer síndico municipal del Ayuntamiento de Matehuala. Trabajó en la unidad investigadora de la Contraloría Interna del municipio de Villa de Guadalupe. Fue contralor interno de ese mismo municipio. Da cátedra en la Universidad de Matehuala. Es catedrático de la Unidad Académica Multidisciplinaria en la región del Altiplano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene su despacho jurídico propio. Ha escrito varios artículos de investigación universitaria que se han publicado, por supuesto, y esta noche es nuestro gran invitado que nos trae un temazo, amigo. Fíjate, nos va a hablar de el límite son los derechos humanos, formas de comprender el sistema jurídico mexicano. Muchísimas gracias, querido Caleb, por estar aquí esta noche con nosotros. Y me gustaría iniciar el programa preguntándote, ¿cuál es la importancia del derecho nacional? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes, grandes personas dentro del CUEG. Y bueno, elegí principalmente este tema, compartirlo con ustedes por tantas cosas que están pasando ahorita en el derecho nacional, sobre todo con la famosa reforma al Poder Judicial, que genera mucho debate y muchas acciones que a veces pues no son, o lo dicen desde una perspectiva que tal vez no es la consciente en cuanto a derecho corresponde. Entonces, yo quisiera comenzar esta plática aquí haciendo énfasis que el derecho nacional es muy importante. Del derecho nacional detonan infinidad de derechos, incluso el derecho internacional, porque para que el derecho internacional tenga una eficiencia y una aplicación dentro de un país, pues tiene que pasar por el derecho nacional. Entonces, esto es lo que ha permitido que a través del tiempo y a través de los mecanismos que surgen, pues los países puedan tener un autocontrol sobre sus leyes internas y tengan un autocontrol en su población, en su estructura, principalmente para que exista una coordinación entre todos. Entonces, la importancia del derecho nacional estriba principalmente en la autorregulación, en el ejercicio efectivo de la soberanía, que es algo muy importante, para que todo esto pueda converger con otros de la misma naturaleza, que serían otros estados, y pues de ahí partir para una unión y para una estabilidad a nivel internacional. Entonces el derecho nacional pues no puede pasarse por alto de una manera tan sencilla, y también hay que considerar el cómo queremos convivir con los demás para poder mostrar hacia dónde queremos dirigir nuestro derecho interno. Qué gusto verte, querido amigo. Gracias, Bienvenido. gracias, gracias. Fíjate que te escucho con mucha atención
y me hiciste recordar la época escolar, cuando nos obligaban a aprendernos unos libros de un señor Hans Kelsen, creo que se llamaba, ¿no? Todos los días, nos lo teníamos que aprender. Y de repente había uno que otro maestro que no, que estaba en contra en esas ideas. Te pregunto, ¿positivismo o naturalismo? Bueno, esa es una gran pregunta que todavía entre muchos abogados tenemos esa discrepancia porque evidentemente la época a partir de 2011 y con el cambio a los derechos humanos que surgió en nuestra Constitución, pasamos precisamente de una visión de derecho positivo hacia una visión al naturalismo. Pero vamos a ser sinceros, sin el derecho positivo el naturalismo tampoco funciona. Entonces hay que ir de la mano en una parte muy concreta en el sentido de dar un balance. Si bien el naturalismo ahorita tiene cierta preponderancia, tiene cierta importancia dentro del contexto de derecho, no podemos pasar por alto que hay normas positivistas que siguen vigentes, por ejemplo, como en el derecho fiscal, en el derecho administrativo, algunas cuestiones, incluso al momento de dictar una sentencia, de imponer una sanción, ya sea de tipo económica, o sea, una pena privativa de libertad, pues en todo esto se basa hacia el derecho positivo, aunque con reglas naturalistas. En esencia, pues podemos decir que no es que esté peleado uno con el otro, sin embargo, tienen visiones distintas. Y en la aplicación, a lo mejor sí podemos ver un poco más rudo el positivismo, porque si no está vigente en la norma, no existe o no tiene una aplicación. Y en el naturalismo vemos que pues hay alcances, hay expectativas, hay interpretaciones. Y pues en el caso de México, pues todo gira en torno a la persona, que es un punto central y focal dentro de los derechos, sobre todo por los derechos humanos. Y bajo este esquema, pues podríamos decir que el naturalismo, aunque tiene digamos, la ventaja por el sistema en el que estamos ahorita desarrollándonos y viviendo, pues el positivismo no deja de verse ni deja de tener su importancia en la aplicación de ciertas reglas y ciertos tipos de derecho, porque al final de cuentas podemos nosotros decir que el derecho natural tiene o es el que importa, pero si no está vigente en las normas, también nos encontramos con ese tope o ese límite donde decimos, no lo puedo aplicar. Hay algo muy debatible que ha sucedido, por ejemplo, como la prisión preventiva oficiosa, que incluso pues hay una sentencia referente a ello en la Corte Interamericana. Y vemos cómo el derecho, aunque sea una regla, y digamos, es que los derechos humanos tienen mayor importancia, vemos cómo al estar en la Constitución, pues existe esa parte de tener cierto peso el positivismo, donde también encontramos que por el bienestar de la sociedad, que por el bienestar de la estructura del Estado, pues no podemos ser completamente de uno o de otro, sino que hay que ir equilibrando todo este esquema. Mm. Sin duda alguna, querido Caleb, al hablar de derechos humanos, pues tenemos que aparejar la plática en relación a la Constitución. Y yo creo que un artículo importantísimo, básico, indiscutiblemente, es su artículo primero. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué simboliza este artículo primero para los derechos humanos? Pues básicamente es el que para todo, ahora sí que es, digamos, el artículo que no debe de faltar bajo ninguna circunstancia, porque habla de aspectos muy interesantes. Primero nos menciona todas las autoridades del Estado y al mencionar a todas, pues incluimos al legislativo, ejecutivo, judicial, organismos autónomos, municipios, estados, secretarías, en fin. Bajo este esquema, vemos que tienen una obligación muy grande: proteger, promover los derechos humanos, al igual de vigilarlos, al igual de dejar que estos sigan creciendo. Entonces, la eficacia del artículo primero de la Constitución va más allá de ciertos parámetros en el cual se engrandece lo que es la importancia de las personas que a lo mejor se tenía un poquito olvidada antes de la reforma,
pero con esta parte pues se ha recuperado este tono de situaciones y aquí es donde vemos también que surge todo lo que se conoce como el principio pro persona, que también es una fase muy importante para poder concebir el derecho actualmente. Y básicamente pues el artículo primero ahora sí que es el que detona todas las situaciones, porque no nada más reconoce que tenemos derechos humanos en el sistema nacional, sino que reconoce que a raíz de la firma de tratados de México con el exterior, también se pueden adherir derechos humanos que pues en esencia digamos que se fusionarían con la parte dogmática de nuestra Constitución, digamos que sería una especie más grande, una masa un poco más extensa en volumen, que eso es precisamente la situación más extensiva de los derechos humanos y cómo estos se van ampliando en lugar de reducirse. Entonces, este artículo primero es muy importante porque básicamente da las reglas del juego para todas las autoridades en su aplicación legal dentro de nuestro país. Qué bien que lo dices, mi querido amigo, pero me surge la pregunta, ¿y quién garantiza todo esto? Porque, pues sí, muy bonitos los derechos humanos, pero ¿quién es el garante de estos derechos humanos en nuestro sistema jurídico? Pues el garante es el Estado. El garante es el Estado quien juega el rol principal, que a veces vemos que no del todo se cumple. Bueno, esto es básicamente por cuestiones de fallas más que nada administrativas, pero el Estado es quien tiene esa obligación de garantizar, ya sea, por ejemplo, la educación por medio de las escuelas, la salud por medio de hospitales, aunque ahorita pues batallamos mucho en algunos aspectos de este rubro, pero el punto principal de lo que es la garantía pues radica principalmente en que pues nos sintamos satisfechos. Nos sintamos satisfechos, nos sintamos sujetos plenos, que a veces este rubro de garantizar pierde cierta eficacia cuando el Estado antepone, porque también tenemos un juego muy importante en la garantía. ¿Qué protegemos? ¿Lo colectivo o lo individual? Si protegemos lo individual, a veces puede afectar lo colectivo, y si protegemos lo colectivo, pues lo individual pasa a segundo plano por un beneficio total hacia muchas personas en lugar de a una sola. Entonces también estamos en ese dilema sobre puntos, hacia dónde vamos a marcar esto y cómo es que lo vamos a rediseñar para darle un efecto donde concretamente todos los individuos, sean en colectivo, sean en lo individual, pues se sientan satisfechos consigo mismo y como sujetos plenos. Creo que es una tarea complicada, es una tarea muy difícil. Porque les digo desde mi experiencia en la parte que yo he trabajado mucho en la administración pública, sobre todo en la parte municipal, vemos que hay municipios que pues no tienen recursos suficientes para poder hacerle frente a obligaciones que a veces el Estado impone con motivo de los derechos humanos, y no es que no se quiera, sino que no se puede, porque las limitaciones técnicas y económicas también son una parte importante, e incluso me atrevería a decir que la parte de conocimientos de quienes están al frente en la administración pública también es otro factor importante para que todo funcione. Algo que también se me hace muy relevante al hablar de los derechos humanos y no lo podemos pasar por alto, es cómo estos se pueden ventilar en una estructura institucional en México. Ok. Bueno, la estructura institucional en México abarca precisamente pues los tres poderes. Y aquí ya con esta pregunta que me hacen, pues quiero yo empezar a recaer en un punto que quiero abordar en esta plática. Y pues básicamente la estructura institucional de México es la encargada no solo de hacer posible, sino también de hacer creíble todos los esquemas de derechos humanos y todos los esquemas de seguridad y todos los esquemas de, de, de poder garantizar estos derechos. Entonces, la parte institucional del Estado no se puede perder, que tal vez es algo que hemos disminuido mucho en este último sexenio,
la parte institucional se ha perdido un poco por darle un poco más hacia el frente de la situación popular. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que las instituciones tienen una finalidad y esa finalidad no podemos dejarla pasar por alto, aun y cuando a veces querramos nosotros poner enfrente a la que es la cuestión popular, que también es buena, no es mala, pero no podemos sobrepasar los límites de las instituciones porque precisamente son las que nos van a garantizar. Nosotros mismos como pueblo no podemos autogarantizarlo, pero por eso es que se crean las instituciones para hacerlo. Y si nosotros ponemos trabas al crecimiento de estas instituciones o las debilitamos, pues prácticamente estamos debilitando nuestro sistema y y nos autodebilitamos como sociedad. Qué bien que lo dices, mi querido amigo. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sintonizas en este momento a estos martes en la noche para hablar de derecho. Hoy, martes 22 de octubre de 2024, tenemos un extraordinario invitado, el doctor Caleb Rodríguez Ocampo, quien propone al foro el tema "El límite son los derechos humanos, formas de comprender el sistema jurídico mexicano". Bueno, pues ahorita ya lo decíamos en el corte, mi querido amigo, extraordinario tema y pues vamos a entrarle a los números que a mí me costaba, por cierto, mucho trabajo acordarme de los números en la facultad, pero ahí te van. A ver, ¿Qué relación vamos a ver. tiene el artículo 39 con el 135 de nuestra Constitución en nuestro sistema Ok. jurídico? Bueno, miren, el artículo 39, pues nos habla básicamente lo que hemos escuchado mucho ahorita, que es la soberanía nacional, reside esencialmente en el pueblo. Y sí, sí reside en el pueblo, porque por nosotros decidimos qué onda con nuestros gobernantes, qué onda con a quién mandamos a que nos represente en el ejecutivo, a quién mandamos al que nos represente en el legislativo, indirectamente también en el judicial, porque al formarse el ejecutivo y el legislativo de ambos, pues el judicial también. Y pues la soberanía nacional es un concepto que viene arraigado precisamente de la formación de la Constitución de 1917 sobre estos movimientos que hubo antes, previos a a las guerras mundiales y donde se formaron los derechos sociales como una forma de garantizarle pues a las personas que ellas fueran las que decidieran bajo qué régimen querían vivir y la manera en la que quieren hacerlo. Ahora, dentro de este régimen de actividades que realiza el pueblo para poder autogobernarse, pues está la elección de precisamente de los que nos van a representar, que son los que van a hablar por nosotros, porque sería imposible que todos estuviéramos metidos en el Congreso y pudiéramos ponernos de acuerdo. Entonces, un cierto número que representa a a toda la población del país son los que hablan porque nosotros bajo una elección libre decidimos que ellos representaran esos intereses. Pero aquí viene el otro rubro, el artículo 135. El artículo 135 nos habla de las reformas precisamente que hay a la Constitución. Estas reformas que tienen que pasar por varios procesos. Obviamente no son reformas tan sencillas porque requieren, digamos, de la gran parte de todos estos representantes que estén de acuerdo en que se reforme la Constitución, más aparte de la Cámara Revisora que lleve a cabo esta acción y de los congresos de los estados que también forman parte de estas aprobaciones. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una federación. La relación directa es por el esquema constitucional. Entonces, ese fue un acuerdo que se generó precisamente para que la Constitución pudiera perdurar de una manera más activa y que no fuera cambiada a capricho o antojo de algunas personas, porque estos caprichos que se dan mayormente en el ámbito político pueden venir a crear condiciones tal vez no tan favorables que pudieran caer en esquemas de equivocación
que a la larga traigan perjuicios hacia las personas. Y pues, sinceramente, en el ejercicio soberano que nosotros hacemos con el voto, creo que ninguno de nosotros dice voy a votar porque quiero que me vaya mal en un futuro, sino que todo lo contrario, votamos porque creemos que es la mejor opción o porque tenemos algún interés de por medio que también es válido, pero tenemos una intención del por cual estamos votando y no es para que nos vaya mal. Nadie vota, yo creo, pensando en que voy a votar directamente por tal o cual candidato o candidata porque quiero que me vaya mal y quiero o sea, no es parte de. Entonces, yo creo que el punto medular de al momento en que se habla de una reforma constitucional es precisamente voltear a ver a esta soberanía que viene del pueblo y tener una conciencia, aparte de política, una conciencia humana en decir, en verdad es necesaria, en verdad se ocupa, estoy cumpliendo con el beneficio de darle al pueblo lo que necesite y para lo cual votó por mí, o voy a actuar bajo intereses personales. Entonces, esto es una cuestión entre un ser y un deber ser, entre una situación política, entre una situación legal, entre una situación de derechos humanos, entre una situación de decisión de las personas, que conjugada de una manera no tan correcta, creo que puede ser perjudicial. Y entonces, en ningún momento la soberanía nacional es para dirigir al país por un mal conducto más si se sabe que no es la manera o que no estamos cumpliendo con una finalidad precisamente que es el pueblo. Justo ahora que mencionas, Caleb, este punto medular y tan preciso, es que me gustaría preguntarte si una reforma, una adición o una modificación a nuestra Constitución podemos considerarla anticonstitucional o contraria a los derechos humanos. Eso es algo que ahorita se ha debatido mucho y se está en tema y creo que surgió mucho el punto desde el esquema de la prisión preventiva oficiosa. En una reforma a la Constitución puede ser anticonstitucional, o sea, puede ir en contra de la propia Constitución o de los derechos humanos. Sí, la realidad es de que sí, sí se puede ir en contra de estos derechos humanos porque cuando los esquemas no se trabajan de una manera adecuada para precisamente privilegiar a estos sectores, a estos derechos, es cuando caemos en formar definiciones jurídicas que tratarían de darse a entender de un modo, pero en realidad están alejándose de la realidad para la cual están siendo realizadas. Y aquí quisiera referirme un poquito a la reforma del Poder Judicial que tanto ha causado mucha polémica, pero siento que la parte de las personas ha quedado un poco mal informada. Mal informada porque dicen, y aquí quiero hacer referencia a la pregunta anterior, porque dicen, es que todo poder dimana del pueblo. Ok, está el legislativo. Pero la Constitución dice que se necesitan las dos terceras partes. Sí, sí se necesitan. ¿Se cumplió con ese protocolo? Sí, sí se cumplió. ¿Por qué? Porque tenían la mayoría. Pero el hecho de que nosotros, y vuelvo al punto, votemos por un representante, pues este tiene un límite, y ese límite está en los derechos humanos. No porque te haya votado quiere decir que tú vas a ir a hacer lo que quieras, sino que sí vas a ir a hacerlo, pero tienes un límite. Y si tu límite sobrepasa a los derechos humanos, que son muchísimos, tenemos derechos humanos incluso referentes a lo que ahorita hacen mucho, a lo que es la separación de poderes, es también parte de un juego, de un rol de derechos humanos. También tenemos esquemas como lo que es la justicia, que es un rol de derechos humanos y que para que se logre una justicia, pues tiene que haber una libertad del poder judicial, efectivamente. Entonces, ¿es posible que una constitución, perdón, que una reforma a la constitución sea anticonstitucional o vaya en contra de derechos humanos? Sí, sí, sí se puede determinar. Tal vez aquí en México no ha pasado,
no ha sucedido una situación de este tipo. Pero se tienen casos documentados, por ejemplo, como de India y más cercano a nosotros en Colombia, donde el Poder Judicial ha determinado que hay reformas a la Constitución que aunque cumplan con el protocolo, van en contra de la misma Constitución y van en contra de los derechos humanos. Entonces, en aquellos países sí ha habido ya reformas que se han eliminado, reformas constitucionales que han quedado sin efectos precisamente porque van en contra de la Constitución. A mí nadie me garantiza que el legislativo, al crear una reforma, esté garantizando los derechos humanos. Entonces, ese es un punto que sí se tiene que analizar porque nuestro límite, pues ahora ese es nuestro límite. Antes nuestro límite era la misma ley. Ahorita nuestro límite son los derechos humanos y creo que esa es una ventaja para fortalecer el sistema de las instituciones y el sistema de autoridades en México para precisamente encuadrar a que cada una de las autoridades pueda circular en un margen, pero sin salirse de un control. Entonces yo creo que en cierto modo los derechos humanos también sirven como un control de autoridades para evitar que éstas hagan y deshagan, a lo mejor valiéndose de lagunas que pudiera mantener la ley, pero hay una laguna infalible. Si afectas a los derechos humanos, tu actuación ya está incorrecta. Y quizá volvamos, querido amigo, a la pregunta si la norma o los derechos humanos, si el positivismo o el naturalismo, pero que además es un debate que parecía que estaba ya superado. Pero ¿qué pasaría si el Estado difiere en la interpretación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo? A ver, otra vez, perdón, no escuché muy bien. Con todo gusto. Te decía que al escucharte Ujú. me haces recordar nuevamente la idea de una escuela del derecho con otra, el derecho natural, Ah, ¿no? La ok. persona o la regla, la norma. Y entonces te pregunto, ¿qué pasaría si en la interpretación el Estado difiere en cuanto a los derechos humanos? Bueno, sería muy poco probable diferir en cuanto a derechos humanos, primero porque se encuentran determinados en la Constitución y segundo, porque resulta que no nada más existen los derechos humanos a nivel nacional, sino que existen los derechos humanos del sistema internacional, que también forman parte de nuestro marco de actuación, en donde pues difícilmente una persona pudiera diferir en torno a estos porque están más estandarizados y porque están un poco más definidos en todo lo que simbolizan y lo que se pretende expresar con este tipo de derechos. Entonces, ya autoridades, digamos, que vayan en contra o que los interpreten de una manera distinta, pues creo que los derechos humanos no están sujetos a mucha interpretación en este sentido, salvo que favorezca. Esa es otra de las reglas de los derechos humanos. Si favorece, es bienvenido, pero si restringe o es en retroceso, pues entonces ya no está permitido. Y creo que ese es incluso hasta por lógica y yo creo que los abogados y los estudiantes del derecho, pues no podemos perder de vista lo que es la lógica jurídica, Ujú. porque esta lógica nos va a permitir jugar con los extremos y precisamente dilucidar la realidad de las cosas. Si favorece, bienvenido. Si perjudica, está prohibido. Entonces, no es complicado porque la estandarización de derechos humanos, precisamente para que sean compatibles con muchos países, pues deja muy en claro cuáles son y cómo es que se tiene que comprender y hasta dónde tienen su alcance. No cabe duda, querido amigo, que estamos en un mundo cada vez más globalizado y no podemos dejar de lado este ámbito internacional y sobre todo al hablar de los derechos humanos. Por eso es que me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves o cómo percibes
esta supremacía constitucional, nacional que nosotros tenemos en relación con el ámbito o con los derechos humanos vistos a nivel internacional. Sí, claro, mira. En cuestión, hablar de supremacía nacional, creo que nuestra visión del nacionalismo va enfocada precisamente a la convivencia. Y desde siempre se ha caracterizado que los humanos somos personas sociales y también se ha determinado que ningún humano es autosuficiente. Entonces, esto ha logrado que la cooperación internacional tenga demasiado manejo. Incluso ahorita pues vemos en cómo el mundo se ha replanteado varias veces cómo va actuando cuando, por ejemplo, teníamos los objetivos del milenio, en aquel entonces que era para cumplimiento en 2015 y luego los cambiaron para 2020 y ahorita tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que son una continuidad, que son para 2030 y pues es precisamente cómo los países participamos. Entonces, ¿cuál es la supremacía en estos momentos? La supremacía es autorregularme para convivir con los demás. No podemos estar aislados, no podemos alejarnos. Lo vivimos ahorita con lo que pasó con la Embajada de México en Ecuador. Incluso en México ahorita pues está en un litigio en instancias internacionales. ¿Por qué? Porque si fuéramos autosuficientes, ese problema lo hubiéramos arreglado nosotros. Pero desafortunadamente no lo somos. Tenemos que depender de alguien. Entonces, esta parte de este ejercicio de también someternos a instancias internacionales, pues no implica que perdamos nuestra autonomía. Lo que implica es que nos autorregulemos para convivir con los demás y sobre todo lo que siempre ha dicho Benito Juárez y que es una frase que por muchas personas ha sido citada tanto en México como en otros lugares pues si no tenemos un balance con el respeto hacia las demás personas sobre el respeto al derecho ajeno, pues nunca vamos a lograr ni conseguir una estrategia para nosotros, mucho menos para una convivencia internacional. Por ende, pues la supremacía depende del mundo. Vivimos en un mundo global. Entonces, nuestra supremacía o la finalidad de la supremacía, pues es que vivamos en un mundo para todos. Pues sí, verdaderamente lo hacemos casi todos los días sin percibirlo, ¿no? A la hora de la comida tenemos el queso de un país distinto, el vino de un país distinto, a veces la receta mexicana, la La bebida, ropa, sí, la ropa, los libros, ¿no? Ahora que nos da mucho por estudiar a nosotros, de repente ves los libros y el autor es de otro país, la editorial también. A veces se nota en el precio, pero tenemos toda la posibilidad de este mundo tan pequeño que se hizo, ¿no? y yo creo Me- que, perdón, antes de continuar, yo creo que es algo que debemos de aprovechar, porque esa globalización precisamente nos ha permitido ser quienes somos y ver que independientemente de que pues en México tenemos juristas demasiado excelentes, pero poder ver, leer, escuchar a otras personas en el mundo y ver otras visiones también nos abre un panorama y creo que el conocimiento y el entendimiento del mundo pues depende mucho de esto. Entonces, somos humanos, el derecho regula la conducta humana, por lo tanto, pues tenemos que estar a la vanguardia con todo lo que acontece porque es precisamente lo que le va a dar forma a nuestra sociedad, que más tarde el derecho también va a regular y que más tarde nosotros vamos a estar ejecutando en tribunales, en escuelas y en muchísimos lugares también. Fíjate que los que nos escuchan principalmente son alumnas y alumnos y a lo mejor no alcanzan a distinguir esto que para los que estudiamos el siglo pasado derecho, nos encontramos como cuando íbamos al súper en aquella época. Había de todos los productos una o dos marcas y yo creo que ahí terminaba, ¿no? Y era un poco limitada las opciones. Y creo que pasa también ahora con el derecho. Ahora tú quieres tocar un tema y tienes 20 30 libros nacionales, 20 30 libros internacionales y está pues muy apasionante para los que les gusta el derecho y están estudiando y que lo ejercen, pues se ha vuelto verdaderamente apasionante, ¿no? Esta cantidad de Y, información.
Así es, inagotable. incluso si lo vemos en el buscador de criterios jurisprudenciales del Jurislex de la Suprema Corte, podemos buscar jurisprudencia mexicana, de la Corte Interamericana, de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, o sea, es inmensa la capacidad de entendimiento del derecho en las perspectivas que manejan y precisamente esa visión global se aperturó más con los derechos humanos porque fue el que detonó el que se expandiera todo el contexto y que pues hay criterios de España que me sirven, hay criterios de Colombia que son aplicables y empezamos a compartir información porque ellos también citan criterios mexicanos y pues no podemos pasar de vista grandes personalidades que ha tenido México en la Corte Internacional, que ha tenido México en la Corte Interamericana, que el famoso control de convencionalidad que tan usado es ahorita a partir de la reforma de 2011, pues lo creó un mexicano. Entonces, pues México ha dado mucho al mundo y yo creo que también es necesario que nos nutramos del mundo para poder ejercer con una visión más enérgica y precisamente que todo esto sea global, Sin miedo, ¿verdad? Ayer, sin miedo. ayer escuchaba yo cuando estaba en la escuela estudiando, la palabra de derechos humanos no se usaba mucho. Ahora en la escuela no solo la escucho, la digo, la promuevo dentro de las clases y esto me hace preguntarte, de acuerdo a esta visión histórica rápida de nuestro día de hoy, ¿cómo crees tú que sean o hacia dónde irían los derechos humanos? Sí, los derechos humanos, ¿hacia dónde van? Pues mire, la finalidad del derecho humano siempre es abarcar más, que sea más extensiva la forma en el que las personas gozamos de nuestros derechos, de que nos sintamos sujetos plenos en lo interno y en lo externo, porque también importa mucho la parte sentimental, la parte mental. Pero en México, ¿hacia dónde van los derechos humanos? Podríamos decir que todavía México está apegado a estos principios, pero de no tomarse la decisión correcta en torno a la reforma, y no digo que prevalezca o que la quiten, sino que ahora sí ya le corresponde a nuestro gobierno tomar la decisión correcta sobre esto. Siento que los derechos humanos ahorita podrían perder un poquito de hilo en cuestión de continuidad y esto ya depende mucho del Poder Judicial. Quizá muchas personas no alcancemos o no alcancen a dimensionar que si en determinado momento la Corte decidiera analizar la constitucionalidad de la reforma y dijera no es constitucional, aceptemos que hay un rubro, pero también que si la Corte determina que pues se siga adelante, que las personas al momento de elegir a los jueces y magistrados y ministros, hagamos conciencia porque esto va a definir muchas cosas y lo que definamos también nosotros, si llegamos a elegir a estos juzgadores, pues va a ser una labor importante para poder redefinir hacia dónde vamos como personas y hacia dónde van nuestros derechos humanos como individuos. Y si en algún momento pues la reforma no fuera, no prosperara, pues también valdría la pena que el propio Poder Judicial hiciera un balance de reestructuración, que también vemos que sí se ocupa, y siento que ahorita los derechos humanos en México pues van a marcar una línea de cómo van a continuar y que yo sinceramente espero que la línea que se continúe, ya sea que seamos nosotros quienes elijamos o que permanezcamos en un esquema parecido, pues tomemos las mejores decisiones. Y yo creo que es algo que no podemos pasar de vista y que como estudiosos del derecho tenemos que estar firmes en quienes podrían representar en algún momento estos juzgados y tribunales y que yo espero que si, que bueno, pues toda la reforma está en una parte muy tambaleante, pero si en algún momento se llegara a dar una elección de estas autoridades, pues yo espero que queden los mismos, que queden muchos de los mismos. Porque hay muchos jueces y magistrados
que sinceramente valen la pena, no podemos menospreciarlos. Y muchos de ellos, así como concebimos ahorita nuestras libertades, ellos han hecho posible que hayamos crecido en estas libertades que tenemos ahora. Entonces, no hay que menospreciarlos, al contrario, hay que valorar todo el esfuerzo y hay que continuarlo porque pues esto es para nuestro beneficio. Ujú. ¿Cuánta razón tienes, amigo? Y sobre todo, nosotros que vemos en el día a día por nuestra labor, a los jueces, a los magistrados, que han dejado literal su vida para poder ostentar este cargo, ya sea en preparación, ya sea en la resolución de las controversias. Muy difícilmente ellos salen a la hora que deberían de salir. Casi siempre se quedan a estudiar o a resolver algún conflicto. Importante tener en cuenta esto para, pues, no desecharlos como si realmente todos ellos no valieran la pena continuar con este cargo. Por eso es que me gustaría preguntarte, Sí. fíjate que tenemos muchos estudiantes, como bien lo dice Vicente, nuestra escucha. Si alguno de ellos quisiera profundizar más en este tema de los derechos humanos, ¿qué consejo les podrías dar? ¿Dónde podrían ellos buscar? Y como profesor, como docente, como catedrático universitario, ¿qué consejo les podrías dar a los estudiantes que nos escuchan hoy? Gracias, muy amable. El buscador de la corte es algo es una parte muy fundamental. Hay que aprender a utilizarlo, el Juris Lex, sobre todo. Siempre, 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 yo lo que les recomiendo es que veamos lo que son las transmisiones de los juicios que ha habido por ejemplo, en la Corte Interamericana. Si nos metemos a la página de YouTube de la Corte Interamericana, vamos a encontrar los juicios. Son un poquito largos, son un poquito extensos, pero poco a poco hay que ir viendo la información porque cuando ellos hablan y se pronuncian, lo hacen en torno a solamente derechos humanos. No, no hablan de otras cosas más que derechos humanos. Y es importante ver esta situación de litigio estratégico. Otro punto es de que aprovechen las universidades que les entregan cursos de litigio estratégico, úsenlos, este, tomen en cuenta esta situación para que vayan creciendo también precisamente en lo que es la parte estructural del pensamiento y de la escritura, porque esto es una pieza clave y fundamental que ya no podemos perder de vista. Entonces, consejo, a lo mejor voy a ser redundante como muchos de sus maestros, pero créanme que si sus maestros se los dicen es porque les interesa que en México, en el día de mañana, haya abogados que sean brillantes. Y cuando uno llega a ver a nuestros alumnos, porque pues ya tengo 15 años en la docencia, llega a ver a nuestros alumnos que están en instancias de juzgados o están también en la docencia o están en la investigación, créanme que da un gusto que nos hayan escuchado en cuestión de la lectura, siempre va a abrir el panorama de los ojos de las personas. La lectura siempre va a potenciar la imaginación y esa imaginación les va a permitir abrir caminos que tal vez no conocían para el derecho. Y no podemos desaprovechar no podemos darnos el lujo de que ese sentido desaparezca. No importa que sea poco, no importa que sea mucho, no les pedimos que lean libros, pero sí lean enfoques de lo que necesitan y tomen conciencia de lo que están leyendo, porque eso les va a abrir muchísimos panoramas. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querido amigo. La verdad es que pues lo hemos disfrutado muchísimo. No, al Nos contrario, hace muchas gracias. recordar unas lindas épocas que tuvimos juntos. La verdad, muy bien que has estado con nosotros. Ahorita te damos la palabra. Vamos a pedirle a nuestra querida amiga Ale, quisieras decir algunas palabras para despedir el programa. Tienes tu micrófono apagado, amiga. Es cierto, mira, yo aquí que estoy agradeciendo a todo mundo y bueno, agradecer por supuesto a Caleb, decía, por estos minutos que nos ha regalado, por estar aquí presente con nosotros y en los controles técnicos como cada martes, pues a Miguel Hernández que nos regala la posibilidad de poder transmitir
No cabe duda que este tema es de gran trascendencia. La importancia de los derechos humanos en México, por supuesto que es fundamental para garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Es por eso que no nos cansaremos de hablar de estos temas y de traerlos, por supuesto, a estos foros. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron una noche más en estos martes de Derecho. Maravillosa noche, la verdad es que extraordinaria la exposición y como nuestro querido invitado dice, derechos humanos más, pero no menos. Muchas gracias, amigo, de que estés con nosotros esta noche. Lo hemos disfrutado muchísimo. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, muchas, muy amable. Pues básicamente que no perdamos la línea, sigamos adelante todo lo que hacemos, sigamos creyendo que todo esto va a evolucionar de una manera muchísimo más profunda. Y agradezco mucho al CUEG y a ustedes dos la invitación para este programa, porque la verdad, siempre me he sentido muy a gusto, pues estoy en casa, estoy digamos, con mi familia académica y realmente es para mí un gusto y un placer estar aquí con ustedes y los que sean necesarios, aquí estaremos. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Ya lo escucharon al doctor Caleb Rodríguez Ocampo, quien esta noche magistralmente propuso el tema. El límite son los derechos humanos, formas de comprender el sistema jurídico mexicano. Soy Cue, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.